Bueno, queridos patitos, estamos con un libro, como es este, de Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX, nacido en 1912 y fallecido en accidente de tráfico en 1995, cuando iba a dar una charla a unos militares, a unos jóvenes militares. Es una figura que tiene sobre todo importancia en tanto en cuanto fue importante en el gobierno de UCD del señor Suárez, Adolfo Suárez González, presidente del gobierno de España entre 1976 y 1981. Este muchacho, Gutiérrez Mellado, fue el Guti, un destacado miembro de su gobierno, vicepresidente, miembro de la parte militar y que evidentemente merecía una biografía. Este libro incorpora también el hecho de estar vinculado a el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, que está incorporado en el ámbito de estudios sobre la paz, la seguridad y la defensa, que se crea en colaboración con la situación del Ministerio de Defensa, en el seno de la UNED. Está vinculado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El instituto adopta el nombre de Gutiérrez Mellado para rendir homenaje a esta figura de la historia de España contemporánea por su decisiva contribución a la reforma, modernización de las Fuerzas Armadas, a la transición política, a la génesis y consolidación de la democracia y, en definitiva, a la convivencia pacífica de los españoles. Ya llegaremos a eso. Y es que, como se comenta en la parte de atrás, es interesante la figura de Gutiérrez Mellado porque, al haber nacido en 1912, tiene la aproximación al hecho militar a través de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, cuando tiene 11 años es cuando se produce el golpe de estado de Primo de Rivera, desde el 13 de septiembre del 1923. Y en ese tracto de situación, siendo madrileño de origen, por tanto se dice aquello de que quien es de Madrid pues lo es desde siempre, pero algunos son madrileños auténticos, pata negra y de ADN, no solamente aquellos que llegan a Madrid y se convierten en madrileños viniendo de otro lugar. Pero bueno, pues tuvo aquella circunstancia de ver el cambio de la dictadura de Primo de Rivera, que termina en enero de 1930, con la dicta blanda de Berenguer y luego del almirante Aznar, con las elecciones del 14 de abril del año 1931, y la Segunda República, con toda la evolución que tuvo el señor Gutiérrez Mellado, tendrá esa evolución personal que también le acercará al señor Suárez. Por eso son figuras que se complementan en el fondo y en la práctica política en ese año 1978, 79, 80 y sobre todo 81, con ese momento en donde hay tres personas. Solamente hay tres personas que hagan fe de la democracia y que sean tan claros, tan prístinos, que valdrán ese momento de la anatomía de un instante de Javier Cercas, que establecen ese triángulo, como es Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez, que serán los únicos que no se tirarán al suelo el día 23 de febrero de 1981. ¿Por qué? Porque es importante. Pues sencillo. Primero, porque Santiago Carrillo pensaba, bueno, después de haber llevado peluca, de haber estado en la clandestinidad, haber estado en el extranjero y todo eso, bueno, ¿qué pasa? Que me fusilen aquí en el Congreso de los Diputados. Pero que lo hagan con dignidad. Que para eso uno ha estado tanto tiempo por ahí dando tumbos con la política desde el año 36, en el que fue responsable de las Juventudes Socialistas Unificadas, la fusión de los jóvenes comunistas y socialistas. Por tanto, toda esa trayectoria de tantas décadas haciendo política en buena medida fuera de España y bueno, finalmente teniendo un puesto de importancia en la transición y en el Congreso de Diputados, le lleva a esa recia figura de estar sentado pero de pie frente a los militares. Adolfo Suárez es el presidente saliente y ha tenido dificultades importantes a través de su majestad el rey y de otras figuras en el ámbito de 1980. Incluso Tarradellas dijo aquello de el golpe de timón que necesita España.
Por tanto, 1980 fue un momento difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que, vale, se establece el gobierno de Suárez en 1976, vale que haya una elección en 1977 y que se vea una elección constituyente, vale que en 1978, el 6 de diciembre, después de todo aquello que hizo Torcuato Fernández Miranda respecto a la transición de la ley a la ley, el hecho de que Torcuato Fernández Miranda, que tenía una edad y se tendía a ver como si fuera del régimen anterior y se necesitaba alguien aparentemente más joven, un estilo más kennediano, como pudiera ser el que daba el pego, pues por ejemplo en el Estado español, como era Adolfo Suárez González, o en el ámbito vasco, Juan Carlos Garaycochea Urriza. Que ahí tenemos también el Kennedy a la vasca, sargido de este Navaja. Pues tenemos ahí el hecho de que bueno, pues Torcuato Fernández Miranda trata de hacer de la ley la ley, el hecho de que Juan Carlos de Borbón y Borbón haya jurado los principios del movimiento en 1969, cuando hereda la suplencia a título de rey en el futuro de la jefatura del Estado, es decir, una suplencia en diferido. Bueno, en el 74, el tema de las enfermedades, la asumirá de manera efectiva y todo esto, pero eso ya es historia. Pero lo que no es historia en este ámbito es el ámbito de la octava ley fundamental del reino, con la ley de reforma política de 1976, para ir incardinando todo el proceso de reformas que acabarán con el gobierno de Suárez en 76, 77, ya en el marco constitucional de la Cámara de Representantes, pero constitucional en el ámbito de la Constitución a través de 1978, pensando que las elecciones del 79, pues ya UCD no tendría lugar de ser, porque había sido hecho deprisa y corriendo para las elecciones del 77, y por lo tanto el Partido Socialista tenía la perspectiva de que iban a tener ellos la herencia. Y luego, desde el ámbito de la responsabilidad de la comunicación, han tratado de hacer ver como que la auténtica transformación social fue hecha a través de ellos, olvidando, por ejemplo, el terreno previo de Calvo Sotelo en el año 81-82. Tenemos las memorias comentadas en este canal. Y por supuesto, olvidando a Adolfo Suárez como el pilar fundamental con las políticas públicas, porque se trata de acompañar la realidad con políticas concretas que tuvieron sus dificultades con respecto al establishment y con determinadas figuras, sobre todo teniendo en cuenta que no quería firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tenemos la Operación Islero, el proyecto Islero de armas nucleares, el altermundismo, el tercermundismo, con aquella foto histórica de Adolfo Suárez recogiendo a Arafat en la Moncloa, la idea de los países no alineados, la no entrada en la OTAN. Son muchas cosas que estaban detrás respecto a políticas internacionales que tuvieron su importancia. Y ahí está el hecho de que se pensara que ya iba a darse una continuidad bipartita, que era lo que un tal Manuel Fraga Iribarne tenía en mente respecto a España, pensando no solamente en Cánovas y Sagasta, el turnismo, sino también en la matriz británica. Por eso había estado el señor Fraga como embajador en Londres, en el que luego estará Trillo, hasta que le explote definitivamente el asunto del día 42. Y acabe en el Consejo de Estado, que actualmente preside doña Carmen Calvo. Pero bueno, ciertamente el Consejo de Estado acabó acogiendo a Gutiérrez Mellado como una fórmula de reconocimiento de ese valor importante que tuvo en el periodo de la transición, y que en ese momento se tenía la idea de que la UCD se retiraría de alguna de las maneras y entraría en funciones un parlamentarismo dual entre el Partido Popular, bueno, Alianza Popular, antes de que la situación obligara a la reconfiguración en 1990, es decir, Alianza Popular, Fraga y el Partido Socialista, Felipe González. Eso no se hizo, porque finalmente Adolfo Suárez pensó que era bueno presentarse a una legislatura ya constitucional y poder seguir haciendo una serie de reformas que consideraba importante. Y esto fue las elecciones de 1979. Y después de ellas, pues se dio esa paradoja en donde Adolfo Suárez no tenía una vis parlamentaria y no tenía la suficiencia de respeto a la institución legislativa.
Pero, bueno, evidentemente Gutiérrez Mellado estaba allí. Y Gutiérrez Mellado tiene una actuación en ese 23 de febrero que es importante en tanto en cuanto es la sensatez del militar que se sabe superior en graduación a cualquiera de esos que habían entrado y les trata de poner al orden. Por eso le tratan de atacar físicamente. Y por eso se trata de mantener erguido, porque es el depositario del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia para la Defensa y del Gobierno de España en ese rubro a la hora de decir, oye, a mí no me vais a doblar, no me vais a tirar al suelo, yo soy vuestro superior y tenéis que asumir el orden constitucional de las cosas. Por eso, estos tres son los ejemplos que se suelen poner de esa fotografía, de ese instante, el 23 de febrero. Pero no solamente hay 23 de febrero, sino también toda la vida de Gutiérrez Mellado respecto a esta vida dedicada al ejército español. Procedente de las clases medias madrileñas de la Restauración, su temprana orfandad condicionó su ingreso en la Academia General Militar, dirigida por un tal Francisco Franco. Como la mayor parte de sus compañeros de promoción, participó activamente en el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. Durante la Guerra Civil sufrió prisión. Se asiló en una embajada, curiosamente la de Panamá, que resulta curioso porque Panamá será el que le dará el salvoconducto al Lehendakari Aguirre cuando estuvo encerrado dentro del Tercer Reich y tuvo la idea de ir a donde no le iban a buscar, como era Berlín, y allí estuvo hasta 1941, del 40 al 41, durante unos meses inagotables para aquellos que vivieron el asunto desde fuera. Por tanto, Panamá, que ayudó indirectamente al Endacari Aguirre, aquí ayudó a Gutiérrez Mellado, lo cual ciertamente es increíble, las coincidencias de la historia. Y después fue agente clandestino en la retaguardia madrileña. La posguerra, la penuria presupuestaria que se impuso al ejército le llevó a adoptar una postura crítica sobre el régimen franquista. Por profesionalidad, disciplina y sentido del deber, trabajó desde el propio sistema para mejorar los medios y la eficacia de las unidades. Su inteligencia y preparación llamaron la atención del general Díaz Alegría, y a la muerte de Franco atrajo las miradas de los artífices de la transición. Primer ministro de Defensa de la Monarquía, su gallarda actitud en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, como hemos dicho, el 23 de febrero de 1981, reconciliaría a los españoles con respecto a sus fuerzas armadas. Retirado de la vida activa, se marcó la meta de combatir la drogadicción y moriría en accidente de tráfico, enfermo y con 83 años, camino de Barcelona para pedir una vez más a un grupo de jóvenes universitarios que trabajara por la paz y la libertad. Me disculpo porque parece que no eran cadetes, sino universitarios que, bueno, pues en ese tránsito entre el servicio militar y lo que fue el servicio militar profesional, porque el ámbito del servicio militar activo está en la Constitución y para quitarlo definitivamente habría que cambiarla, y la Constitución española es difícil de ser cambiada, por lo tanto está suspendido. Eso es el elemento práctico, y lo hizo la derecha, es decir, José María Aznar, lo cual resulta curioso porque la CDS del señor Adolfo Suárez ya llevaba en su programa el hecho de la suspensión del servicio militar como una práctica que ya era bastante innecesaria respecto a la población y respecto al ámbito de vida que se vivía, hasta el punto de que fueron reclutas de reemplazo los que envió el Estado español en 1991 a la llamada Guerra del Golfo. Recordemos cómo les agradecieron con aquella visita de aquella cantante, con Soldados del Amor, en aquel barco español en el que estaba Narcís Serra como ministro de Defensa. Pero bueno, ciertamente esta personalidad tiene afinidad con respecto a Adolfo Suárez González, en tanto cuanto provienen de las tripas del régimen, pero han tenido en su propia biografía elementos de picazón que les sacan de ese estado de confort en el que han sido inducidos respecto al régimen prevalente y que les hace reflexionar y que hace que salgan de ahí en función de una visión ya sea un poco ideológica o práctica para tratar de evolucionar a una nueva formulación que acabará siendo algo que el propio Franco sabía perfectamente que iba a venir una democracia, pero no quería hacerlo él, quería hacerlo
otro. Y por tanto, él quería pasar a la historia por no la guerra civil, sino por lo que había evolucionado desde 1959-60 con los planes de estabilización, la industrialización, el 600, las suecas, el turismo y todo eso, que fue cristalizando en esos años 60 y que la nueva generación pues viera que la sociedad española había sido estructurada de manera distinta y esto evidentemente lleva a que ciertas personas tengan una visión distinta de lo que es España, de lo que es la realidad del régimen y cómo Adolfo Suárez González Gutiérrez Mellado tendrá una evolución personal en pos de algo que acabará siendo más bien democracia, liberal y que establecerá a través del 76 un esquema de transición hacia algo más homologable con el ámbito europeo. Y por eso Gutiérrez Mellado es una figura interesante respecto a su propia biografía y respecto a lo que pudo hacer en el ámbito de ese momento histórico como es el de la transición. Pero evidentemente no vamos a dejarlo aquí, porque solamente en eso estaría la evolución de la memoria, como es todos esos capítulos que hablan de el camino hacia la cumbre, la cúspide del ejército, el general de la transición, el último espadón, tiempos de reformas. Estuvo en Ceuta, 75-76, luego jefe de Estado Mayor Central, y toda la pasada evolución del personaje. Pero no solamente eso, sino vamos a ir a la reflexión respecto al Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Y es que habitualmente se tiene esa idea respecto a las figuras de, bueno, vamos a darle un nombre para un premio, a una institución concreta, una plaquita, una calle, reconocimientos que son imprescindibles y muy necesarios. Eso sí, no solo vale esto, sino que también debemos entender respecto a Gutiérrez Mellado preguntas que no sé si responder yo o que las respondas tú, si te interesa. Y es el hecho de Gutiérrez Mellado llevó a cabo políticas respecto al ejército, pero mirando hacia adentro o mirando hacia afuera. La geopolítica y la geoestrategia fueron elementos que pudieron servir. Lo mismo que tenemos a un Yago Rodríguez, natural de Burgos, con un canal llamado Cosas Militares, que ha escrito un libro sobre doctrina militar y geopolítica, como es Por un pedazo de tierra, que establece también un pensamiento que en el ámbito de la Armada piensa él que lo tuvo en cierto sentido un tal Carrero Blanco de Santoña, que evidentemente tiene una evolución distinta a Gutiérrez Mellado, pero siempre la idea de una transmisión de conocimiento respecto a España, en tanto en cuanto el propio Gutiérrez Mellado a través del instituto de la UNED pues podría servir para la creación de esos valores que pensaran en la posición geopolítica tanto hacia el nivel interno como a nivel europeo y la proyección internacional, ya sea hacia África. El señor Yago Rodríguez habla precisamente del hecho de que España siempre ha tenido cosas en África, desde los tiempos de los romanos y mucho tiempo después. No solamente en el interés de guerras, como la guerra del Ifni o el asunto del Sáhara, sino también a través de Canarias, Orán fue de la corona de las Españas hasta finales del siglo XVIII y fue regalada prácticamente y no devuelta por alguna obligación como pasó con Hong Kong en 1997. Por tanto, esa España que siempre ha estado presente en África podría, por ejemplo, pedir el estatuto de país observador en la Organización de Naciones Africanas, es decir, de la Unión Africana. La proyección clásica respecto a Sudamérica, Hispanoamérica, el ámbito americano, ¿no? Y a través de Filipinas, expansión al espacio asiático. Por tanto, esas proyecciones geopolíticas referido a la capacidad intrínseca del país a evaluar sus capacidades técnicas, económicas, infraestructuras, de saber exportar lo que uno puede disponer en población y en material propio, pues puede ser un objeto de esa vehiculización en el ámbito intelectual de estas vicisitudes en personas concretas que estudien durante cierto tiempo estas problemáticas y que lleven a cabo estas evoluciones. Pero y me ha sorprendido para bien el hecho de que haya investigado acerca de la existencia todavía del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, sigue existiendo, pero otra cosa es que se tengan varios think tanks dispersos, como puede ser el de estudios estratégicos, también ligado a la esfera pública, y todo esto disperso,
mucha multiplicidad de esos esfuerzos en algo que no se tiene muy claro, porque el propio Yago Rodríguez de Cosas Militares establece la idea de que no ha habido un desarrollo endógeno de ese pensamiento de proyección geoestratégica y geopolítica del Estado español, cosa que, bueno, pues por lo menos se podría hacer. No sé si se habrá hecho una tesis doctoral de las políticas públicas llevadas a cabo por Gutiérrez Mellado, ya sea hacia el interior como en la proyección exterior de una persona del calado militar para esos tiempos y las proyecciones y vectores que podía tener a ese gobierno respecto a las relaciones internacionales. Pues si no se ha hecho, es algo que puede vehiculizar a algunas personas en este marco, o con esa proyección, ese bagaje, establecer una relación con respecto a lo que gente que ha llegado después, o potencialidad que ha ofrecido el legado de las políticas públicas que se hicieron a través de Gutiérrez Mellado, pues poder establecer vínculos con reflexiones estratégicas hacia ese mañana para el conjunto del Estado español. Por lo tanto, ahí estaría una reflexión oportuna respecto a la memoria de estas personalidades, que más allá de ese momento concreto del 23 de febrero que sirve como engarce a la figura de Gutiérrez Mellado, si es que alguien a día de hoy todavía se acuerda de esa figura, porque he de decir un pequeño detalle, y es que este libro de aquí, lo conseguí en un contenedor de papel. Estaba enfrente de un supermercado, al lado de un contenedor de papel de color azul. Estaba tirado en el suelo y dije, este libro merece mi atención y merece que yo lo lea, cosa que ya he hecho. Son unas 250 páginas aproximadamente y incluye toda esta biografía, pero es simbólico el hecho de que apareciera tirado ahí. Evidentemente mejor que no en otros lugares, porque es papel y si sirve para reciclar, pues por lo menos tiene una utilidad, pero más útil sería si alguien lo lee. Y alguien utiliza este material para luego transformarlo y metabolizarlo en algo concreto y perdurable, no solamente con Gutiérrez Mellado, sino con otras figuras que también merecen igual respeto que él. Pero bueno, parece que la historia es como es y la sociedad estamos como estamos. Y después de haberlo leído, lo voy a regalar a alguien que creo que pueda resultarle interesante. En fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.